En el manejo de pastizales, la verdad es que la intuición puede costar muy, pero muy caro. Por eso, hoy vamos a meternos de lleno en una herramienta clave de la ingeniería agronómica, el muestreo de vegetación para forraje. Vamos a ver cómo pasar de una simple estimación a ojo a una decisión técnica precisa y, sobre todo, rentable. Esta es la pregunta que todo profesional del campo se ha hecho alguna vez. ¿Cuánto alimento hay de verdad disponible para los animales? Miren, es la base de cualquier planificación ganadera y una variable crítica para la sostenibilidad de un sistema productivo. Y ojo, la respuesta a esta pregunta clave no la vamos a encontrar mirando por la ventanilla de la camioneta, sino en el muestreo científico. Pero no se imaginen un ejercicio académico y aburrido, ¿eh? Vamos a verlo como lo que es, una herramienta súper práctica y potente para tomar decisiones en el día a día del campo. Muy bien, entremos en materia. El primer gran desafío con el que nos topamos en el campo es la heterogeneidad. Es que ningún potrero es una alfombra verde, toda parejita y uniforme. Y esta tabla lo deja clarísimo. Fíjense en la variación, es tremenda. En una parcela tenemos apenas 63 toneladas por hectárea y a poquitos metros en otra el valor se dispara a 415. Es una diferencia de más de 6 veces dentro del mismo potrero. Acá es donde vemos por qué el famoso ojímetro puede ser tan pero tan engañoso. Y bueno, ¿por qué pasa esto? Porque las especies no crecen ordenaditas. Crecen en manchones por diferencias en el suelo, la humedad o la competencia entre ellas. Este patrón es completamente natural, pero para nosotros representa un problema estadístico importante. Una estimación a ojo es imposible que capture toda esta complejidad. Entonces, ¿cómo le hacemos frente a este desafío de una forma técnica, como ingenieros? La respuesta está en diseñar un muestreo que sea realmente representativo, y para eso usamos la estratificación. A ver, el concepto es sencillo pero es muy potente. Se trata de dividir esa área grande y toda despareja en subáreas más pequeñas o estratos que por dentro sean mucho más homogéneas. Y después simplemente muestramos cada uno de esos estratos por separado, como si fueran potreros distintos. El punto clave acá es pensar como ingenieros. Cuando agrupamos zonas que se parecen, por ejemplo, las lomas por un lado, los bajos por otro, zonas con distinta vegetación, lo que estamos haciendo es reducir la varianza dentro de cada uno de esos grupos. Y esto, al final del día, nos da una estimación global mucho más precisa y confiable sin tener que trabajar de más. Bien, ya planificamos. Ahora nos vamos al campo. Toca remangarse y ensuciarse las manos. Hablemos del método de cosecha, que es el proceso riguroso para conseguir los datos físicos que van a alimentar nuestro análisis. Este proceso exige ser metódicos. Primero, el cuadro de muestreo se ubica de forma totalmente aleatoria dentro del estrato, nada de elegir el lugar más lindo. Segundo, se corta todo el forraje que nos interesa al ras del suelo. Tercero, cada muestra va a su propia bolsa, bien rotulada y con su identificación. Este paso parece obvio, pero es crucial. Si se mezclan las muestras, todo el trabajo no sirve para nada. Y por último, en el laboratorio, se seca todo en estufa hasta que el peso no cambie más. Ese peso seco es nuestra medida objetiva de biomasa. Ahora, algo súper interesante es que la herramienta que usamos depende del ambiente. No hay una solución única. Los cuadros de 1 metro por 1 metro son geniales para pastizales abiertos, con pasto bajo. Pero si estamos en ambientes más complicados, con muchos arbustos, como en la región chaqueña, un rectángulo de 3 lados es muchísimo más práctico para poder meterse entre la vegetación. Y aquí viene un detalle de diseño que, la verdad, es brillante. Los palos que forman el marco, los jalones, miden exactamente 1,70 m de altura. ¿Y por qué esa medida tan específica? Porque es la altura máxima a la que llega una cabra para ramonear. La herramienta está diseñada pensando en el animal. Es un ejemplo perfecto de cómo la ingeniería se adapta a la biología para resolver un problema práctico. Perfecto. Ya tenemos las muestras secas y pesadas. Pero cuidado, los datos por sí solos no son la respuesta. Ahora viene el paso realmente importante, la inferencia estadística. Es lo que convierte esos numeritos en decisiones de manejo bien informadas. Quiero que se graben esta frase. Es muy común confundir el resultado de un muestreo con el valor real de la población. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro promedio de biomasa es una estimación, una aproximación, no es la verdad absoluta. Entender cuánta incertidumbre tiene esa estimación es lo que diferencia un análisis técnico de una simple suposición. Y esa incertidumbre, justamente la medimos con la varianza. En palabras sencillas, la varianza nos dice qué tan desparramados o dispersos están nuestros datos.
Si la varianza es alta, significa que el pastizal es muy heterogéneo y que nuestra estimación promedio tiene más incertidumbre. Por eso es tan importante la estratificación, porque nos ayuda a controlar esa varianza y a tener más confianza en los resultados. Y aquí es donde cerramos el círculo. Con el promedio de la biomasa y con su varianza, ya podemos calcular la disponibilidad real de forraje. Y con ese dato podemos definir una carga animal que sea técnica y sostenible, tanto para bovinos como para caprinos. Este es el objetivo final de todo este trabajo. Y ya para terminar, vamos a repasar algunas claves prácticas para no cometer los errores más comunes en el campo. Porque la rigurosidad en estos pasos nos garantiza la calidad de los datos y, por supuesto, la validez de nuestras conclusiones. A ver, tomen nota de estos errores clásicos que hay que evitar sí o sí. Primero, nunca muestrear cerca de caminos, alambrados o bebederos, porque esas zonas no son representativas del potrero. Segundo, las parcelas se tienen que ubicar de forma objetiva, al azar. Tercero, hay que usar el tamaño de unidad correcto para la vegetación que estamos midiendo. Cuarto, ser consistentes con las plantas de los bordes. O siempre se incluyen o nunca se incluyen, pero hay que decidirlo antes. Y sobre todo, tomar suficientes muestras para capturar bien toda la variabilidad del sitio. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Con un muestreo así de preciso, ¿cómo cambiaría la planificación forrajera en un establecimiento ganadero? La respuesta, en realidad, redefine la gestión. Se pasa de reaccionar a los problemas a planificar con anticipación, de la incertidumbre a la sostenibilidad.